Arzobispo de San Juan asegura, Wanda Vázquez inspira confianza. Gobernadora pide reunión con presidente de Estados Unidos. Departamento del Trabajo anuncia nuevo récord en tasa de desempleo. Presidente Trump insiste que él es la mejor opción que tienen los estadounidenses. Papa Francisco bendice miles de rosarios para cristianos en Siria. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos a través del Grupo RTC. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. La agenda de la gobernadora durante el viernes ha sido extensa. Inició con varias reuniones, por ejemplo, con el sector religioso, con los sindicatos, con el equipo fiscal y con el presidente de la Cámara. Esto para establecer el trabajo a seguir en su administración. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. El arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, participó de la reunión convocada por la gobernadora Wanda Vázquez al sector religioso. En la reunión pudo palpar que Wanda Vázquez inspira confianza con un estilo distinto al que había observado en otros gobernadores. Me inspiró confianza, es un estilo nuevo, distinto de gobernación. Si contamos a Pierluisi, pues ella sería mi octava gobernadora o gobernador desde que soy arzobispo, es decir, he interactuado con los gobernadores desde Pedro Rosselló. ¿Cómo la ve distinta en qué aspecto? Pues su manera de expresarse, muy espontánea, muy abierta, no puso reparos, es decir, cuando se le presentó algún tema quizás controversial, escuchaba, tomaba notas, eso fue muy diligente, tomando notas. Me pareció un estilo distinto. González Nieves admitió que aún Puerto Rico vive bajo una incertidumbre tras la experiencia traumática en el que se enfrentó durante las pasadas semanas. Todavía hay muchas interrogantes, hay mucha incertidumbre. Ha sido una experiencia muy traumática para todo Puerto Rico y nos hace falta reflexionar, analizar, proyectar hacia el futuro con, ¿verdad?, nuevas ilusiones, dialogar mucho más. Me da la impresión de que el partidismo va como que disminuyendo un tanto, que es algo positivo. Los partidos son obviamente necesarios, pero deben de ser siempre vehículos de colaboración a favor del bien común. Por otro lado, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, dijo que hay que triplicar los esfuerzos con la Junta de Supervisión Fiscal para encaminar nuestra economía. Ya en mi posición, de las primeras comunicaciones que tuve, fue tanto con la directora ejecutiva Yaresco, con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, con algunos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal también. Ya me están en comunicación con Bonita, nos vamos a estar reuniendo para lograr que ciertas transacciones de reestructuración se completen, así que estamos tocando base. El viaje a Washington, el viaje a New York, es precisamente con agencia acreditadora, los distintos grupos con interés, los stakeholders, así que estamos viento en popa y reconocemos que las distintas, ¿verdad?, la pasada semana impusieron retos adicionales que tenemos que triplicar, ya no redoblar el esfuerzo suficiente, tenemos que triplicar el esfuerzo, pero estamos dispuestos para ello y en esa dirección estamos trabajando. La relación, te puedo garantizar, va a ser mucho más productiva. La comunicación con Washington es una excelente, tanto en el pasado como en el presente, según Marrero. Siempre hemos tenido comunicación con la Casa Blanca en cualquier otro asunto, así que y me han llamado directamente cuando van a tomar medidas en contra de asuntos de fondos federales, así que en ese sentido sería la apertura, la información no la tenía, la revisaremos y si tenemos que tomar alguna medida se toma. Y el de la misma manera, pero no
no esperamos, no somos reactivos, hemos sido proactivos. Uno logra credibilidad con actos puntuales. You have to walk the talk, como dicen en Estados Unidos. Así que, en ese sentido, este servidor, por su actuación y los trabajos que se ha hecho, con un equipo de trabajo, porque obviamente no se trata de hacer también la credibilidad que va a desarrollar el compañero, la credibilidad que desarrolla el otro compañero en su respectivo trabajo, se trata de eso. Y cuando uno logra eso, pues no tiene la credibilidad que tiene. Por último, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy, insistió en la necesidad de flexibilizar los impuestos que se le imponen a los aviones que aterrizan en Puerto Rico, tanto con pasajeros como con carga. Si el Departamento de Transportación de los Estados Unidos nos da esa flexibilidad a través de esta dispensa, como ya se lo dio a Guam, a las Islas Marianas y al propio estado de Alaska, pudiésemos estar hablando de que ahora esos aviones pararían en Puerto Rico, porque ya tendríamos esa restricción y se estaría flexibilizando la actividad de transferencia de carga aérea entre avión y avión internacional y también entre pasajeros, entre avión y avión. Ahora mismo quien tiene ese negocio es Colombia, Panamá y República Dominicana. Están bien posicionados para capturar ese negocio internacional. No son ninguno de los aeropuertos del sur de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros estamos diciéndole al Departamento de Transportación, esto es algo positivo para los Estados Unidos, no solamente para Puerto Rico, porque no le quitamos negocio a ningún aeropuerto de los Estados Unidos continentales. Las expresiones se dieron luego de un encuentro con la gobernadora, que ha mantenido con distintos sectores, no solo de su equipo constitucional, también de la parte económica y sectores de la sociedad. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Gobierno. La gobernadora Wanda Vázquez solicitó una reunión cuanto antes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dialogar sobre los fondos de recuperación de Medicaid para Puerto Rico. La petición la realizó luego de sostener su primera comunicación con Casa Blanca desde que asumió el cargo. Durante la comunicación con el asesor de Trump y director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, la gobernadora estableció que una de sus metas principales es restablecer la credibilidad y transparencia en los procesos que se dan entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos. Política. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, afirmó que detendrán el proceso legislativo de reorganización del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Estas medidas no fueron atendidas en la última sesión legislativa y, según Méndez, prefieren concentrarse en impulsar aquellas que incidan sobre el desarrollo económico de Puerto Rico. Indicó que invitó a la gobernadora para que se reúna el próximo lunes con la delegación de la mayoría del PNP en la Cámara de Representantes para abrir los canales de comunicación no solo con los presidentes de los cuerpos legislativos, sino con los senadores y representantes. Parte de la agenda legislativa que había quedado pendiente en la pasada sesión, como parte de los proyectos que había sometido el gobernador Ricardo Rosselló, y estábamos expresándole a ella de algunas de esas medidas que habían quedado en conferencia y cuáles habían sido las objeciones que había presentado Cámara con respecto a la aprobación de ellas, para ver si había algún interés en que se le diera seguimiento a esas medidas. Ella nos señaló que iba a analizarlas para poder tener conocimiento de si valía la pena seguir adelante o no. Otras le manifesté que, por lo menos de mi parte, no se debía de continuar. Y luego de eso le pedí pues que nos indicara a la mayor brevedad cuáles son las prioridades ahora de ella como gobernadora de Puerto Rico para la presentación de los proyectos de ley. También hablamos sobre los nombramientos que están pendientes a ser sometidos a la consideración de la Asamblea Legislativa, específicamente aquellos nombramientos que tienen que ser atendidos por ambos cuerpos. Y le pedimos que antes de poder hacer los nombramientos nos diera la oportunidad de discutirlo para ver si los candidatos que ella fuera a sugerir
cumplían con todos los estándares y el rigor legislativo que se amerita, cosa de no tener que estar entrando en rechazos de nombramiento innecesariamente por el hecho de que algún candidato o candidata no cumpla con lo que son el rigor legislativo. Agenda. Representantes de sobre una quincena de sindicatos se reunieron esta tarde con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y salieron con la promesa de que sus reclamos ante el gobierno serán escuchados. El encuentro no implicó acuerdos o entendidos básicos entre la Fortaleza y los líderes sindicales. Federico Torres Montalvo, de la Unión de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, indicó que la gobernadora solo se comprometió a instruir a los jefes de agencia a darle mayor prioridad a los temas sindicales y a una designación de una persona que sirva como enlace. Ángel Figueroa Jaramillo, que veían en pantalla, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, por su parte indicó que el otro gran tema fue el de la privatización como la madre de la corrupción. Indicó que la gobernadora perdió la oportunidad de manifestarse abiertamente contra este tipo de transacción en la que los asuntos públicos pasan a ser administrados por entes privados. La discrepancia en el presupuesto del programa de educación especial pone en peligro los servicios que reciben los estudiantes del sistema público. A continuación, la historia. Los estudiantes de la corriente especial del Departamento de Educación continúan enfrentando exactamente los mismos problemas que el año pasado y durante las pasadas décadas. Así lo explicó Carmen Warren del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial. Que no tenían todavía coordinados los servicios de transportación, muchos de sus hijos, que había muchos estudiantes que no tenían el programa educativo individualizado, que es vital para poder ofrecerle el servicio educativo que requieren, que no se habían firmado los contratos de las corporaciones ni por remedio provisional ni de las que proveen servicios de terapia contratadas por el Departamento de Educación, así que el inicio de estas clases fue un caos como el que tenemos siempre. Así que nosotros hemos estado promoviendo a esos padres que inmediatamente se muevan a radicar querellas. El problema que enfrenta Educación Especial es la reducción en el presupuesto que solicitó el Departamento de Educación a la Junta de Supervisión Fiscal. La señora Yaresco nos informó que la Junta no ha tomado determinaciones alguna que no fuera a aprobar el presupuesto que el Departamento de Educación había recomendado, y el Departamento de Educación es el responsable de cómo se distribuyeron los recursos asignados para la población de educación especial. La reducción y la asignación de fondos se dio mediante las propuestas o peticiones que hiciera el Departamento de Educación, y es el Departamento de Educación y OGP quienes son los responsables de cómo se distribuyeron esos fondos. Según se estableció, hay una discrepancia muy grande del presupuesto solicitado y aprobado por la Junta de Supervisión. El gobierno de Puerto Rico, entiéndase Departamento de Educación, solicitó un presupuesto de 550 millones de dólares para atender a la población, y ellos alegan que la Junta de Supervisión Fiscal autorizó solamente 246 millones. Lo consideramos una especie de atropello emocional, ¿verdad?, hacia la población en general y particularmente hacia los estudiantes, porque una deficiencia de 303 millones de dólares no se soluciona de un día para otro. Ante la denuncia, el Departamento de Educación aclaró, y también nos tiene confundido, que la deficiencia o menoscabo no son 303 millones, que son 123 millones de dólares, lo cual sigue siendo una cantidad elevada. Al momento, la reducción en el presupuesto es una dramática en la que se debe conciliar en los próximos días, ya que los servicios continuarán afectándose a una población que ha sido marginada por el Estado. Ella nos explicó que esa reducción de alrededor de 100 millones de dólares se refiere a operación de escuelas, porque se han cerrado muchas escuelas, y a la contracción en los recursos disponibles para contratación de personas o entidades privadas. Ella en gran medida le comunicó a la señora Warren y a este servidor que ella está muy sorprendida de que este asunto haya trascendido de la manera en que ha trascendido, en el sentido de que hay un menoscabo significativamente multimillonario al programa de educación especial,
porque del presupuesto general ella jamás intuyó o imaginó que el Departamento de Educación iba a hacer esa exposición, ¿verdad?, de que faltaba o de que falta tanto dinero. Los portavoces del Comité Timón, el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, la Alianza Autismo de Puerto Rico y organizaciones afines al pleito de clase Rosalía Vélez se expresaron esperanzados de que tanto el gobierno como el ente federal reconozcan el grave error que cometieron al dejar desprovistos de servicios a los estudiantes del programa de educación especial. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13.